García de Joaquín, madre de Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue detenida este miércoles en Los Ángeles, California, acusada del delito de trata de menores. En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos explicó que la acusación contra la detenida señala que ella acicalaba a menores de edad y a mujeres para que su esposo, Samuel Joaquín Flores, padre de Nazón, cometiera abusos y ella misma abusos sexuales y mujeres jóvenes durante años, por lo que podría enfrentar cadena perpetua. También reveló que fue detenido en Chicago Joram Núñez Joaquín, sobrino de Nazón. De acuerdo a la acusación, se hizo pasar falsamente por un abogado que trabajaba en nombre de la Iglesia La Luz del Mundo y utilizó esa posición para impedir e intentar impedir que las víctimas denunciaran de abusos sexuales fuerzas del orden. Por ello, podría enfrentar una condena de 20 años de prisión. En cuanto a Nazón Joaquín, ya cumple una condena de 16 años por abuso sexual en una prisión de California. Sin embargo, el llamado apóstol de Jesucristo en la Luz del Mundo fue acusado este miércoles de conspiración de crimen organizado y tráfico presuntamente victimizar a miembros de la iglesia durante décadas. Un jurado federal investigador en Nueva York emitió la acusación alegando que el hombre de 56 años y otras 5 personas explotaron la iglesia durante décadas para permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación sexual de García y su padre, quien murió en 2014. De los acusados dentro del caso, Rosa Sosa, Azalia Rangel y Silem García siguen fugitivos. Con relación a la acusación formal contra Nazón Joaquín García y otros 5 acusados, las autoridades de Estados Unidos compartieron un audio en el que invitan a las víctimas y a quienes tengan información adicional a que aporten datos para la investigación. Esta investigación sigue en curso. Existe un hueco en el pecho humano, una grieta imposible de cerrar, un eco que nos persigue desde las cavernas. ¿Por qué estoy aquí? Y para silenciar ese eco, inventamos espejismos. Miramos a las estrellas, nombramos dioses, escribimos libros sagrados. Creímos que la fe nos haría libres. Pero cuando delegamos esa fe a un hombre, nos volvemos esclavos. Porque lo más sagrado que poseemos no es el cuerpo, sino la necesidad de creer. Esa es la rendija por la que entra la serpiente. Y esa serpiente no es un mito, tiene nombre y apellido. Delegamos nuestra salvación, cedemos nuestra conciencia y en ese acto coronamos a un impostor como voz de Dios. Y a su padre antes que él, y al padre de su padre. Le entregan hijos, le entregan dinero, le entregan esperanzas y entonces el velo se rasga. La noticia no llega como un rumor, sino como una noticia confirmada, en Los Ángeles, California. La matriarca del linaje sagrado, Eva García, detenida. El líder ya convicto, ahora acusado por el distrito de Nueva York de dirigir una empresa criminal bajo la ley RICO. Las palabras relacionadas con este caso ni siquiera se podrían mencionar aquí en YouTube. Tráfico de ya sabes qué cosa, producción de videos infantiles, de ya sabes qué estilo, lavado de dinero transnacional. Sí, el ídolo se desploma y el estruendo retumba en 58 países donde hubo fe. Y aquí es donde el análisis común y corriente se detendría, donde el análisis común y corriente simplemente mencionaría estas notas, pero al estilo de un Grandmaster apenas comenzaría. Porque eso no es la caída de una persona, eso sería demasiado simple. Lo que presenciamos es la caída de un dios manufacturado, un fraude dinástico perfeccionado durante 3 generaciones, una maquinaria diseñada para confundir fe con obediencia, para exigir esclavitud como prueba de devoción y para convertir la sangre de un linaje en veneno que hoy corre por las venas de 5 millones de almas. No preguntemos si Nazón es culpable, ya que su propia voz ya lo confesó. You are a sexual predator. Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue sentenciado así como lo acaba de escuchar, a 16 años y 8 meses de prisión. A pesar de que no hubo juicio porque se declaró culpable de estos crímenes, entonces en esta audiencia se pudieron escuchar los testimonios y las voces de las víctimas y además se mostraron también parte de estas fotografías que se tenían y decían que se tenían ya desde hace mucho tiempo por si venía el juicio. Decían, hay mucha información sobre las imágenes que se habían encontrado en celulares, en fin, se pudieron presentar algunas en esta audiencia. Las preguntas claves son más profundas, más incómodas. ¿Cómo se construye una maquinaria psicológica para que los padres entreguen a sus propios hijos al depredador, convencidos de que los entregan a Dios? ¿Cómo se llega a ese nivel de manipulación? Convenciéndote de que no estás frente a un hombre común y corriente, sino ante un elegido. Y aquí es donde el Grandmaster Gorila utilizaría su frase, como lo hace coloquialmente, ¿no? Pues es que tendrás que estar bien idiota
Pues ¿qué no ves que no es ningún dios, ningún elegido, sino que una persona común y corriente como tú? Sí, una persona tan perdida como tú. Un ser que tampoco tiene idea de por qué está aquí. La única diferencia es que encontró un modelo de negocio perfecto. Traficar con lo único que el ser humano jamás deja de buscar, la supuesta divinidad. Y ese negocio espiritual es tan efectivo que puede doblar rodillas, comprar políticos y hasta arrancar hijos de los brazos de sus propios padres. Y lo más inquietante de todo, la luz del mundo, sí, esa aberración, el manual de instrucciones redactado desde 1926 de cómo secuestrar la búsqueda humana de Dios para edificar un imperio de depravación. Así que, vamos a analizar esto, obviamente, al estilo de un gran máster. Recuerda dejar tu me gusta, compartir este video, suscribirte, si aún no lo has hecho, obviamente dejar tus comentarios. ¿Y quién mejor para hacerlo que mi tía Simona, a quien de cariño, ya saben, le decimos Mona? Ay, ¿qué les digo? Ya escucharon a mi bello y hermoso Gran Máster Gorila. Y no lo digo nomás porque sea mi sobrino, ¿eh? Lo digo porque es, y por mucho, el más grande analista que van a encontrar en todo YouTube. Y ahora, ese sobrino mío tan inteligente me ha encomendado a mí, a su tía, la tarea más difícil, que les cuente esta historia sin pelos en la lengua. Así que, como él ya puso el análisis, ahora dejen que yo le ponga el corazón. Y el coraje. Porque esta historia hay que contarla desde la entraña. Se pudieron presentar algunas en esta audiencia. Efectivamente, nosotros como miembros de los medios de comunicación pudimos ver estas fotografías. En una de ellas se puede apreciar a Nazón Joaquín García. Estaban las víctimas menores de edad, desnudas en posiciones sugerentes, vestidas en lencería como colegialas. Y pues bueno, las víctimas realizaron algo que se conoce como declaraciones de impacto. Un juez del estado de California dijo: tengo las manos atadas, no puedo hacer más porque se llegó a un acuerdo, solamente puedo imponer esta pena, pero pues envió ese mensaje a las víctimas y a Nazón Joaquín García que veíamos al inicio del noticiero. At this point, my hands are tied. I further want to tell all the Jane Does that the world has heard you. I promise you that. As to those family members that have abandoned the Jane Does, shame. Shame on you. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. Iglesia de la Luz del Mundo señala textualmente: el apóstol de Jesucristo no ha tenido más remedio que aceptar con mucho dolor que el acuerdo presentado es el mejor camino para proteger a la Iglesia y a su familia. Seguiremos practicando las obras de Jesucristo, mismas que el apóstol nos ha enseñado. Es en Estados Unidos en donde se está haciendo justicia. Acto 1. El derrumbe del castillo de naipes. Primero, vamos a empezar por el final, por el día en que todo se vino abajo. Imagínense un rey al que millones de personas no solo respetaban, sino que adoraban. Un hombre al que le decían apóstol de Jesucristo, un ser que, según les enseñaron, era la única conexión directa con Dios en toda la tierra. Le cantaban, le lloraban, le entregaban su dinero, su tiempo, su vida entera. Lo veían como un santo caminando entre nosotros. Y de repente, un día de junio de 2019, a ese rey lo arrestan en Los Ángeles, California. ¡Pum! El castillo de naipes empieza a temblar. Sus seguidores gritaron: es una persecución, son calumnias, el siervo de Dios es inocente. Lo defendieron con uñas y dientes, con una fe ciega que daba hasta miedo. Todos los grandes apóstoles han sido encarcelados. El Señor Jesucristo, Jesús, no Jesucristo, Jesús lo mataron. Entonces, ¿qué podemos esperar de este mundo injusto? Pues injusto, no hay justicia. Él es inocente y creemos en su inocencia. ¿Por qué? Porque yo lo conozco desde que era un niño. Él se crió aquí, como yo les digo. No nos los trajeron, pues ¿quién era? No, nosotros lo conocemos perfectamente, sabemos quién es él y él es inocente. Así como en otros tiempos, a los apóstoles también fueron encerrados, el mismo Señor Jesucristo fue crucificado y lo trataron como delincuente y demás, y así fue muerto. Entonces, sin ser culpable, sin ser nada. Esto es algo que normalmente se da. Pero pasaron los años, las pruebas salieron, y el rey se quedó sin escapatoria. Y aquí, pongan mucha atención, viene la mentira más grande, el insulto final a la inteligencia de su gente. Cuando ya tenía la soga al cuello, no dijo soy culpable. No. Salió con el cuento de que se iba a sacrificar por su pueblo. A ver,
Es como si el ladrón que agarras con las televisiones en la mano te dijera que se está sacrificando para que a ti no te roben los demás. Por favor. No fue un sacrificio, fue una confesión. Con su propia boca, frente a un juez, Naasón Joaquín García se declaró culpable de abuso sexual de menores. Culpable. El rey que les vendieron como santo, el hombre perfecto, resultó ser un monstruo confeso. Y ese, amigos míos, fue solo el primer ladrillo que se caía del muro. Pero espérense, que cuando un castillo se cae, no solo se cae la torre más alta. Lo que le da el golpe de gracia es cuando se le pudren los cimientos. Y el cimiento de toda esta farsa era la santidad de la familia. Aquí es donde entra la reina madre. La señora Eva García. Miren, esta señora no era nomás la mamá del apóstol. Era la garantía. Era el sello de hecho en el cielo. Ella era la prueba viviente de que ese linaje era puro, que la sangre de los Joaquín era divina. Si ella era santa, su hijo tenía que serlo. ¿Verdad? Pues no. Porque a la reina madre también la arrestaron. Y no la acusaron de ser tonta o de no darse cuenta. No. La acusación fue mucho peor. La señalaron de ser, presuntamente, parte del engranaje. De ser una de las que ayudaba a preparar a las niñas y jovencitas para los abusos. De llevar, como quien dice, a las ovejitas directamente a la boca del lobo. Cuando se supo eso, el derrumbe fue total. Porque si la mamá, la fuente de la sangre santa, estaba supuestamente metida en el lodo hasta el cuello. ¿Qué te dice eso de todo el linaje? La caída de la reina madre fue la prueba de que la corona, y el trono, y todo el palacio, estaban podridos desde la mismísima raíz. Y como en toda casa podrida, si escarbas un poquito, empiezan a salir las alimañas. Porque esto no se trataba solo del rey y la reina. Agarraron también al sobrino, a Joram Núñez. ¿Y saben de qué lo acusaron? De una jugada de mafioso, de hacerse pasar por abogado para asustar a las víctimas y que no abrieran la boca. Para amenazarlas con la ley, usando una mentira. Y junto a él, salieron los nombres de las preparadoras, las supuestas cómplices. Mujeres como Aceilia Rangel, como Rosa Sosa, que según las autoridades, eran las que formaban parte de la maquinaria, las que ayudaban a que todo el sistema de abuso funcionara como un relojito. Entonces, hagan la suma. Ya no era un loco y su mamá. No. Era el líder, la mamá, el sobrino, las ayudantes. Era una red. Una telaraña bien tejida durante años para atrapar a las más inocentes, y para proteger al que estaba en el centro. Quedó claro que esta no era la historia de un lobo solitario. Era la historia de toda una manada. Y la pregunta que nos explota en la cabeza es: ¿cómo diablos construyeron una manada tan grande, tan poderosa y tan obediente? De eso vamos a hablar ahora. Acto 2. La fábrica de monstruos y víctimas. Bueno, ya vimos cómo se cayó el teatrito. Pero ahora viene la pregunta del millón, la que seguro todos se están haciendo. A ver, ¿cómo le haces para que una persona, para que millones de personas, te entreguen su vida entera, su confianza, y hasta a sus propios hijos? No es fácil, ¿verdad? Se necesita un plan, un engaño casi perfecto. Y esta gente, amigos, encontró el truco maestro, la mentira perfecta. Lo llamaron la elección. Imagínense que les dicen que una familia, los Pérez de la esquina, no son gente normal. Que Dios mismo bajó y dijo: esa familia es mía. Que su sangre es diferente, casi divina. Que el jefe de esa familia no es un presidente o un rey, sino el mismísimo representante de Dios en la tierra. Si te crees eso, se acabó. Ya no los puedes cuestionar. Si el apóstol te dice brinca, tú no preguntas, ¿por qué? Preguntas, ¿qué tan alto? Si te pide algo que te suena raro, piensas es que yo no entiendo los planes de Dios. Su palabra se convierte en ley divina. Cualquier duda que tengas no es una señal de alerta, es una prueba de tu falta de fe. Les vendieron un boleto directo al cielo, pero la letra chiquita del contrato decía que primero tenías que venderles tu alma, tu voluntad y tu cerebro. Y con ese truco, con esa idea tan poderosa y venenosa, construyeron la base de todo su imperio. Pero una vez que les controlas la mente, el siguiente paso es controlarles el cuerpo y la vida. Tienes que construirles una jaula. Y eso hicieron. Crearon su propio pueblito en Guadalajara, la famosa colonia Hermosa Provincia. Un lugar que por fuera se ve muy bonito, muy ordenado, pero que por dentro funcionaba como un país aparte, con sus propias reglas y su propio rey. Ahí adentro, el apóstol decidía todo. Absolutamente todo. Con quién te ibas a casar, aunque ni conocieras a la persona. Cómo te tenías que vestir,
con esas faldas largas, sin maquillaje, con el pelo siempre recogido. ¿A quién le podías hablar y a quién no? Te decían que todo lo de afuera era pecado, que el mundo y la gente normal como nosotros éramos el enemigo. Poco a poco te aislaban de tu propia familia si no eran de la iglesia. Te quitaban tus amigos, tus gustos, tus sueños. Te quitaban todo tu mundo, para que lo único que te quedara fueran ellos. Era una jaula perfecta. Una jaula con barrotes invisibles, pero más fuertes que el acero. Era una jaula dorada, sí, porque te hacían creer que vivir ahí, bajo sus reglas, era el más grande de los privilegios. Pero una jaula, al fin y al cabo. Pero hasta de la jaula más segura, a veces, un pajarito logra escapar. Y cuando canta, su canto puede derrumbar los muros. Ahora vamos a hablar de las valientes. De las que se atrevieron a cantar. De mujeres como Xochitl Martín, como Leticia Topete, y de tantas otras que nos han escrito en los comentarios, que vivieron para contarlo. Imaginen esto, te crían desde niña para servir a Dios. Te enseñan que ese hombre, el apóstol, es lo más santo que existe. Y un día, ese hombre santo, a puerta cerrada, en secreto, te pide cosas. Cosas que te rompen por dentro. Actos incalificables que te llenan de vergüenza, de miedo y de dolor. Te roban tu inocencia, y para colmo, después te dicen que lo que pasó fue una bendición, un privilegio. Leticia Topete lo contó. Cómo Samuel Joaquín, el padre de Naasón, se casó con ella cuando era una jovencita, y la convirtió en una más de su colección personal. Cómo ella se sentía obligada, confundida, ¿por qué? ¿Cómo le dices que no al supuesto representante de Dios? Te manipulan de tal manera que te convencen de que el malo no es él por lo que hace, sino tú, por dudar. Estas mujeres no son solo nombres en un expediente. Son las que perdieron su juventud, su fe y su confianza en el mundo. Son las que vivieron un infierno personal y silencioso mientras todos a su alrededor cantaban alabanzas al hombre que les causaba pesadillas. Su valentía, el coraje de pararse y contar lo incalificable, fue la dinamita que finalmente hizo explotar este secreto que todos en Guadalajara susurraban por las esquinas. Pero el abuso de poder y de confianza no era el único crimen que se cometía en esta supuesta casa de Dios. Había otro, uno que tiene que ver con la cartera, con el dinero de la gente. Y de ese vamos a hablar ahora. Acto 3. El imperio secreto y sus socios. Miren, hay un dicho muy viejo pero muy cierto que dice, para entender el cochinero, sigue la ruta del dinero. Y aquí, amigos, si sigues el dinero, no te encuentras con una iglesia. Te encuentras con una corporación multimillonaria con sucursales en 58 países. Y la pregunta es, ¿de dónde salía tanta, pero tanta lana? Pues de la bolsa de la gente, claro. Pero no se imaginen que era nomás la limosna del domingo. No. Esto era una aspiradora de dinero funcionando 24 horas al día. Primero, el diezmo. El 10% de tu sueldo, fuera mucho o fuera poco, era sagrado para el apóstol. Luego, venían las ofrendas especiales para su cumpleaños, para sus viajes, para sus gustos. Luego, las ofrendas para construir los templos lujosos. Y además, las rifas, las kermeses, las ventas. Una maquinita de sacar dinero que no paraba nunca. Y no crean que exagero. Recuerdo un comentario que leímos, de un hombre que con toda la pena del mundo confesó que a veces dejaba de comer para poder dar sus donativos. Dejar de comer. Para que la familia Joaquín viviera como los reyes que creían ser. Y mientras la gente se quitaba el pan de la boca, ¿a dónde iba a parar ese dineral? Pues los periodistas de investigación, como los de Mexicanos contra la Corrupción, le rascaron. Y encontraron que los Joaquín y su círculo tenían, por lo menos, 35 propiedades a su nombre en Estados Unidos, y más de 50 en México. 50. Ellos en sus mansiones, en sus carros de lujo, en sus viajes en primera clase. Y la gente, como nos contaba otra persona en un comentario, en sus camionetas todas destartaladas, después de haber vendido 2 de sus terrenos para darles el dinero completito. No era una iglesia que pedía donativos. Era un negocio redondo disfrazado de iglesia, donde el producto que vendían era la salvación, y el precio era la vida entera de sus fieles. Pero a ver, ¿cómo le haces para mover tanto dinero, para construir un imperio así, sin que Hacienda te pregunte nada, sin que ninguna autoridad se dé cuenta? Ah, pues muy fácil. Haces amigos. Amigos muy, pero muy poderosos. Esta gente no era tonta. Sabían que para que el negocio funcionara, necesitaban un escudo, un blindaje. Y el mejor blindaje que existe en este mundo es el poder político. Y no le hicieron el feo a nadie, ¿eh?
Por años, en su bastión de Jalisco, se les vinculó con los gobiernos del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. Si hasta les dieron reconocimientos en el Congreso del Estado, háganme el favor. Y cuando el poder cambió a nivel federal, pues rápido se tomaron la foto con los de Morena. Pero la prueba máxima de su arrogancia, el día que se sintieron absolutamente intocables, fue cuando le celebraron el cumpleaños a Naasón en el mismísimo Palacio de Bellas Artes. Bellas Artes. El lugar de nuestros más grandes artistas, usado para festejar a un hombre que para ese entonces ya tenía acusaciones terribles en su contra. Todo con la ayuda de políticos como Sergio Maya, y varios más que les abrieron la puerta de par en par. El trato era simple, y es el más viejo del mundo. Yo, líder religioso, te doy los votos de mis 5 millones de seguidores, que votan en bloque por quien yo les diga. Y tú, político, a cambio. Tú miras para otro lado. Tú no investigas mis finanzas. Tú me dejas en paz. Y por décadas, ese pacto les funcionó a la perfección. Y aquí, amigos, es donde la historia se pone todavía más oscura. Vamos a entrar en un terreno peligroso. No son cosas que estén 100% probadas en una corte, pero son los gritos que la gente pone en los comentarios, las sospechas que los periodistas no sueltan. Es lo que se susurra cuando se apaga la luz. Mucha gente, pero mucha, ya no les dice iglesia. Les dicen cartel. ¿Por qué? Porque se preguntan si una organización con tanto dinero en efectivo, con tanto poder para mover gente y cosas a través de las fronteras, no se dedicaría también a otros negocios menos santos. Se habla de un posible lavado de dinero a una escala mucho mayor. Y luego, está lo peor. Una acusación terrible, que hiela la sangre, que apareció en un comentario. Sobre una mujer llamada Silvia Orozco. El comentario preguntaba por qué uno de los líderes principales, Silén García, supuestamente habría ordenado hacerle un daño irreparable. No lo sabemos. Pero la pregunta flota en el aire, pesada, helada. Cuando juntas todo el rompecabezas. El control mental, el dinero que no se puede rastrear, la protección política al más alto nivel y estas acusaciones tan graves. La figura que se forma es muy, pero muy fea. Te das cuenta de que quizás los terribles actos que ya conocemos eran solo la punta del iceberg. Y te preguntas, si esto es lo que hacían a la vista de todos, ¿qué no habrán hecho desde el principio? ¿Desde que el abuelo fundador plantó la primera semilla de este árbol tan torcido? Punto cuando juntas todo el rompecabezas. El control mental, el dinero que no se puede rastrear, la protección política al más alto nivel y estas acusaciones tan graves. La figura que se forma es muy, pero muy fea. Te das cuenta de que quizás los terribles actos que ya conocemos eran solo la punta del iceberg. Y te preguntas, si esto es lo que hacían a la vista de todos, ¿qué no habrán hecho desde el principio? Para entender el árbol, tienes que desenterrar la raíz. Y para eso, tenemos que viajar en el tiempo, hasta la primera semilla que plantó el abuelo fundador. Tenemos que ir al pecado original. Acto 4. El pecado original. Vámonos para atrás en el tiempo. Mucho antes de Naasón, mucho antes de los lujos, los aviones y los homenajes en Bellas Artes. Vámonos a 1926, a un México muy diferente. Ahí empieza la historia oficial. Con un hombre llamado Eusebio Joaquín, que un día, según cuentan, escuchó la voz de Dios, se cambió el nombre a Aarón y fundó una nueva iglesia. La iglesia prometía ser la única y verdadera, la restauración de la fe primitiva. La gente lo seguía, lo veía como un profeta, un hombre santo que hablaba directamente con el Creador. Esa es la historia bonita que te cuentan en los folletos. Pero en toda historia bonita, a veces, hay un capítulo oscuro que arrancan del libro. Un secreto a voces que se hereda en susurros de generación en generación, y que gente valiente ha sacado a la luz en los comentarios. Una acusación terrible. De una mujer llamada Guadalupe Avelar. Según nos contaron, este santo fundador, Aarón Joaquín, allá por el año 1942, le habría hecho un daño irreparable. Un daño del que, según dicen, nació un niño llamado Abel. Si esto es cierto, ¿se dan cuenta de lo que significa? Significa que el primer ladrillo de esta iglesia no se puso con fe, sino con un terrible abuso de poder. Significa que el veneno no se metió después en el sistema. El veneno era el sistema desde el primer día. El fundador no era un santo que se desvió del camino. Era el que dibujó el mapa del tesoro, un mapa donde las cruces no marcaban el oro, sino la inocencia de las personas más vulnerables. Y como pasa en las familias de reyes, y también en las de mafiosos, el trono se hereda. Y a veces, las mañas también. Cuando Aarón murió, el poder pasó a su hijo, Samuel Joaquín.
el papá de Naasón. Y Samuel no solo siguió los pasos de su padre. Dicen los que escaparon de ahí que él perfeccionó el sistema. Convirtió los abusos de poder en una maquinaria bien organizada, casi institucional. Fue en su época que mujeres como Leticia Topete vivieron su infierno personal. La hicieron su esposa a la fuerza, una de tantas. La metieron en un grupo de jovencitas al que, según los testimonios, llamaban el batallón. Un grupo de muchachas cuya única misión era estar disponibles para él, para cumplir sus deseos más oscuros, haciéndoles creer que ese era el más alto honor. Era un patrón claro, ¿no lo ven? El abuelo, Aarón, planta la semilla del abuso y el poder absoluto. El hijo, Samuel, la riega con impunidad y la convierte en un jardín de horrores sistemático. Y el nieto, Naasón. Él nomás vino a cosechar lo que su familia sembró y cuidó durante décadas. No era una familia de apóstoles. Era una dinastía del engaño. Y al entender esto, al ver que la raíz, el tronco y las ramas de este árbol están podridos desde siempre, solo nos quedan dos preguntas finales. ¿Qué pasa con la gente, con los millones de personas que todavía creen en ellos? ¿Y qué hacemos ahora? Muy bien. Ya vimos el cochinero. Ya vimos el dinero, el poder, los secretos. Pero la pregunta que nos carcome por dentro sigue ahí, ¿cómo? ¿Cómo es posible que gente buena, inteligente, gente de familia, termine defendiendo lo indefendible? Mucha gente grita son tontos. O son ignorantes. Y no, amigos. Esa es la respuesta fácil. La verdad es mucho más complicada y mucho más terrorífica. No es un asunto de inteligencia, es un asunto de manipulación. Lo que estos grupos hacen es una ciencia. Es una ingeniería de la mente. Así que ahora, nos vamos a quitar los guantes, y nos vamos a poner la bata de psicólogo. Te voy a explicar, como si fuera una receta de cocina, los pasos exactos que usan para desarmar el cerebro de una persona y volverlo a armar a su gusto. Paso 1. La selección del ingrediente. Primero, para que la receta funcione, necesitas la materia prima correcta. Estos grupos son como cazadores expertos. No le tiran a todo lo que se mueve. Buscan a la presa que está herida. Buscan a la persona que se siente sola, a la que acaba de perder un trabajo, a la que tiene el corazón roto, a la que siente que su vida no tiene rumbo. Buscan ese hueco en el pecho del que hablaba mi sobrino. Porque saben que una persona con un vacío es mucho más fácil de llenar con sus ideas. Paso 2. El marinado, o como le dicen los expertos, el bombardeo de amor. Aquí empieza la magia negra. Imagínate a esa muchacha que llegó a la iglesia con el corazón roto porque la dejó el novio. Se siente fea, sola, que no vale nada. Y de repente, al entrar por esa puerta, 50 personas la abrazan. Le dicen qué bueno que viniste, aquí te queremos, eres especial para Dios. La invitan a comer, le presentan gente, la llenan de halagos. En una semana, recibe más atención y cariño del que ha recibido en años. Eso, amigos, es el bombardeo de amor. Te hacen sentir la persona más especial, más amada, más importante del mundo. Te ahogan en un cariño tan intenso que piensas, wow, por fin encontré mi lugar. Aquí sí me quieren. Pero no es un cariño genuino. Es un ablandador. Te están marinando para que bajes todas tus defensas. Paso 3. El aislamiento. O cortando los puentes con el mundo. Una vez que ya te sientes parte de ellos, empieza la segunda fase, la más sutil. Empiezan a cortar, uno por uno, los hilos que te conectan con tu vida de antes. Empieza con cositas pequeñas. Tu mamá, preocupada, te dice, oye, mija, ten cuidado con esa gente. Y en la iglesia te responden, tu mamá no entiende las cosas de Dios, el diablo la está usando para que te desvíes. De repente, la opinión de tu mamá ya no vale. Luego tus amigos te invitan a una fiesta, y en la iglesia te dicen, no vayas, el mundo está lleno de pecado y tentaciones. Nosotros somos tu verdadera familia. Y dejas de ir a las fiestas. Dejas de ver a tus amigos. Te dicen que no veas las noticias porque son puras mentiras para atacar a la iglesia. Que no leas ciertos libros. Que no escuches cierta música. Poco a poco, sin darte cuenta, te van construyendo una burbuja. Y dentro de esa burbuja, las únicas voces que escuchas son las de ellos. Te quitan todas las referencias externas para que la única verdad sea la suya. Paso 4. El control total. La receta secreta. Y aquí, ya que estás marinado y aislado, viene el golpe final. Los expertos que han estudiado a estos grupos por décadas, gente como el psicólogo Steven Hassan, dicen que el control total se basa en 4 pilares. Te los explico en español.
Primero, te controlan el comportamiento. Te dicen cómo vestir, con esas faldas largas y sin escotes. Con quién te puedes casar, a veces con gente que ni conoces. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora rezas? Tu vida entera se rige por sus reglas, hasta el más mínimo detalle. Segundo, te controlan la información. Ya te cortaron del mundo, pero además, adentro solo te dan su versión de las cosas. La única historia que escuchas es la de ellos. Cualquier información que los critique es, por definición, falsa y diabólica. Tercero, y esto es lo más terrorífico, te controlan el pensamiento. Te enseñan técnicas para apagar tu propio cerebro. Si tienes una duda sobre el apóstol, te dicen que es una tentación de Satanás. ¿Y qué tienes que hacer? Parar ese pensamiento en seco. Ponerte a orar, cantar un himno, repetir una frase una y otra vez. Te entrenan para que tú mismo censures tus propias dudas. El pensamiento crítico se convierte en tu enemigo. Y el último ingrediente, el que lo amarra todo, te controlan la emoción. Y lo hacen con dos herramientas muy poderosas, la culpa y el miedo. Te hacen sentir culpable por todo. ¿Estás triste? Es porque te falta fe. ¿Estás enojado? Es porque tienes orgullo en tu corazón. ¿Dudas del líder? Eres un malagradecido con Dios. Y al mismo tiempo, te meten el miedo. Miedo a que si te vas a ir al infierno. Miedo a que si te vas, tu familia se va a enfermar. Miedo a que te expulsen y te quedes completamente solo, porque recuerda, ya cortaron todos tus puentes con el mundo. Y ahí lo tienes. La receta está completa. El resultado es una persona que ya no sabe quién es fuera del grupo. Su identidad, sus amigos, su propósito en la vida, todo está ligado a la iglesia. Defender al líder ya no es defender a un hombre. Es defender su propia existencia. Atacarlo, para ellos, es como atacarse a sí mismos. Por eso, cuando ven las noticias y las pruebas, su cerebro ya no puede procesarlo. Es más fácil creer que el mundo entero está en una conspiración en su contra, que aceptar que el hombre al que le entregaron la vida es un fraude y un monstruo. Muy bien. Ya vimos cómo te atrapan el cerebro, cómo te construyen una jaula mental. Ahora vamos a hacer algo que a los Joaquín nunca les gustó que la gente hiciera, vamos a hablar de su cartera. Vamos a quitarnos por un momento la túnica y la Biblia y vamos a ponernos el saco y la corbata, porque para entender el verdadero poder de la luz del mundo, hay que verla no como una iglesia, sino como lo que realmente es, una empresa transnacional multimillonaria. Bienvenidos a Divinidad, Sociedad Anónima. ¿Cuál era su producto? El más vendible de la historia, la esperanza. Te vendían un boleto garantizado al paraíso, un pase VIP para la salvación. Y su marca, su logo, era la cara de un Joaquín, con el sello de garantía de ser el único y verdadero enviado de Dios. Un producto adictivo y una marca con seguidores más leales que los de cualquier compañía en el mundo. Ahora, hablemos del flujo de efectivo. Ya mencionamos los diezmos y las ofrendas, pero veámoslo como empresarios. Ese era su principal flujo de ingresos, constante, predecible y, aquí viene la joya de la corona, prácticamente libre de impuestos. Esta es la jugada maestra de su plan de negocios. En México, y en muchos países, se registraron como una asociación religiosa. ¿Y eso qué significa en español? Imagínate tener un negocio que genera millones y millones de dólares al año, pero vas con el gobierno y le dices, no, es que yo no vendo nada, yo soy una iglesia. Y ¡pum!, por arte de magia, casi no pagas impuestos. Es el sueño de cualquier millonario, ingresos ilimitados, gastos mínimos y una carga fiscal de risa. Con todo ese dineral entrando en efectivo y sin pagarle casi nada al fisco, ¿qué hacían? ¿Lo metían al banco? No, hombre, eso es para principiantes. El dinero en el banco deja rastro. Ellos lo convertían en ladrillos. En un gigantesco imperio de bienes raíces. ¿Por qué? Porque las casas, los templos y los terrenos no se devalúan, son más difíciles de rastrear que una transferencia y, además, les daban poder y presencia física en cada ciudad a la que llegaban. Y aquí es donde entra su brillante modelo de expansión, el modelo de franquicia divina. A ver, ¿cómo creces de una pequeña iglesia en Guadalajara a tener presencia en casi 60 países? Primero, haces tu estudio de mercado. No iban a poner su primera sucursal en Polanco o en Beverly Hills. No. Se iban a las colonias populares de la Ciudad de México, a los pueblos olvidados de Oaxaca, a los barrios llenos de migrantes latinos en Estados Unidos. Se iban a donde la gente tenía hambre, no solo de comida, sino de esperanza. Segundo, les ofrecías la franquicia completa.
Les decías, si te unes a nosotros y nos das tu lealtad y tu diezmo, no solo te ganarás el cielo, sino que aquí en la tierra te irá mejor. El famoso Evangelio de la Prosperidad. Una promesa muy poderosa para alguien que apenas tiene para comer. Y tercero, el costo de operación más bajo de la historia. ¿Quién construía los nuevos templos? Los mismos fieles, trabajando gratis en sus días de descanso. ¿Quién salía a las calles a buscar nuevos clientes? Los mismos miembros, haciendo obra evangelística gratis. ¿Quién mantenía limpias las iglesias? La gente, gratis. Tenían un ejército de trabajadores voluntarios que no solo no cobraban, sino que además, pagaban por trabajar para ellos. Finalmente, la logística. Ya tienes tus franquicias por todo el mundo, y cada una te manda ríos de dinero en efectivo. ¿Cómo mueves esos millones de un país a otro sin que los bancos y los gobiernos se den cuenta? Pues a la antigüita, como en las películas. Según testimonios de gente que estuvo ahí adentro, usaban a los mismos fieles como mulas. Personas de fe que cruzaban la frontera de Estados Unidos a México con fajos de billetes escondidos, pensando que estaban transportando la ofrenda para el siervo de Dios. Era un sistema de lavado y tráfico de dinero que usaba la fe de la gente como el mejor de los camuflajes. Así que ahí lo tienen. Un producto perfecto que crea adicción. Clientes leales que pagan por trabajar. Un paraíso fiscal legal gracias a ser religión. Un imperio inmobiliario para lavar las ganancias. Y una red de logística humana para mover el efectivo por debajo del agua. Cualquier director de empresa en el mundo mataría por un modelo de negocio tan perfecto. Y la pregunta que queda en el aire, la que más coraje da, es: ¿cómo es posible que un negocio tan visible, tan multimillonario y tan sospechoso operara por casi un siglo sin que la ley les tocara un solo pelo? Pues para responder a eso, tenemos que hablar de sus socios. Muy bien. Ya vimos cómo te lavan el cerebro. Ya vimos cómo te vacían la cartera y construyen un imperio. Y con un negocio tan perfecto y tan sospechoso. La pregunta que nos explota en la cabeza, la que más repiten ustedes en los comentarios, es la más dolorosa de todas: ¿dónde diablos estaba la ley? ¿Por qué tuvo que venir la justicia de Estados Unidos a hacer el trabajo sucio? ¿Por qué aquí en México, en su propia casa, donde estaba el nido de la serpiente, les pusieron una alfombra roja por casi 100 años? Para entenderlo, hay que ver las dos películas. La película gringa y la película mexicana. Y les juro que no parecen del mismo planeta. La película gringa, Justicia como martillo. Miren, cuando los fiscales de California y Nueva York vieron este caso, ellos no vieron a un líder religioso. No vieron a un apóstol. Vieron la radiografía de una organización criminal. Punto. Y para atacarla, usaron su arma más pesada, una ley que se llama la Ley Rico. Y no se me asusten con los nombres raros. Se los explico en español. La Ley Rico es, básicamente, la ley antimafia. Imagínate que no persiguen al ratero solo por robarse una bolsa. No. Investigan a toda la banda, al jefe que dio la orden, al que manejaba el coche, al que vendió lo robado y al que lavó el dinero. Investigan a toda la organización como si fuera un solo cuerpo, como si fuera la mafia de Al Capone. Y el objetivo es cortar la cabeza de la serpiente, no solo la cola. Eso fue exactamente lo que hicieron con los Joaquín. Los fiscales gringos no dijeron vamos a acusar a Naasón por sus terribles bajezas. No. Dijeron vamos a acusar a la cúpula de la luz del mundo por operar como la mafia. Por eso pudieron arrestar a la mamá, al sobrino, y por eso los cargos son tan graves: crimen organizado, tráfico de personas como sistema. Vieron el patrón, vieron la maquinaria, y la atacaron como tal. La película mexicana, Justicia como guante de seda. Ahora, vámonos para acá, para nuestro México. Aquí, por décadas, las víctimas también hablaron. También denunciaron. En Guadalajara era un secreto a voces, todo el mundo sabía lo que se susurraba sobre los Joaquín. ¿Y qué pasaba? Nada. Sus casos se quedaban durmiendo el sueño de los justos en un cajón. Años y años de se está investigando, que en el idioma de la burocracia quiere decir no estamos haciendo absolutamente nada. Se perdían los expedientes, cambiaban los fiscales, las víctimas se cansaban. Era un laberinto diseñado para que te rindieras. ¿Y por qué? ¿Por qué esa diferencia tan brutal? Pues por las dos enfermedades que ya conocemos muy bien en este país. Primero, el pacto político. Como ya vimos, un líder que te controla millones de votos es un amigo muy útil para cualquier partido. Y los favores, amigos, se pagan con silencio, con impunidad, con hacerse de la vista gorda.
Mientras ellos garantizaran los votos, los políticos les garantizaban la paz. Y segundo, la excusa perfecta. Cuando algún periodista valiente o alguna víctima muy insistente lograba hacer ruido, sacaban el pretexto ideal, la famosa separación de Iglesia y Estado. No nos podemos meter con una religión, decían los funcionarios, haciéndoselos muy respetuosos. Háganme el favor. Una cosa es respetar las creencias de la gente, y otra muy, pero muy diferente, es usar esa excusa para no investigar crímenes terribles. Porque robarle el dinero a la gente no es un acto de fe, es un delito. Lavar dinero no es un sacramento, es un delito. Y lastimar a personas vulnerables no es un dogma, es uno de los peores crímenes que existen. Usaron un principio de libertad para construir su propia dictadura libre de impuestos y de justicia. Entonces, al final, ¿qué fue? ¿Incompetencia de nuestras autoridades que no supieron ver la mafia que tenían enfrente? ¿O fue complicidad, un pacto de corrupción al más alto nivel? Yo, su tía Mona, creo que no hay que escoger. Fue una mezcla tóxica de las dos. La incompetencia de unos, la conveniencia de otros y la corrupción de muchos, crearon el paraíso perfecto para que estos depredadores operaran por casi un siglo. Y por eso, por esa impunidad de aquí, es que hoy tenemos al líder en una cárcel de allá, pero a muchos de sus cómplices más importantes. Prófugos, escondidos, seguramente aquí mismo, en México. ¿Quieren saber quiénes son y dónde podrían estar? De eso tenemos que hablar. Y entonces, aquí estamos. Parados en el presente, hoy, sábado 13 de septiembre de 2025. Con un líder convicto en una cárcel de Estados Unidos, pero con un imperio que, aunque herido, sigue en pie. Y con muchas piezas del rompecabezas todavía sueltas. Un rey puede caer, sí, pero si no atrapas a sus alfiles, a sus torres y a su reina, el juego no se ha terminado. Así que la pregunta es, ¿dónde está el resto de la telaraña? Primero, hablemos de los fantasmas. Los prófugos. El primero de la lista, el más buscado, el que muchos consideran la segunda pieza más importante de este ajedrez, es un hombre llamado Silén García. No era un don nadie. Era el vocero oficial en México, el apoderado legal, la cara amable y mediática de la Iglesia. El que salía en la tele a defenderlos. Y es el mismo hombre al que un comentario terrible, de esos que te hielan la sangre, acusaba de saber qué le pasó a una mujer llamada Silvia Orozco. La pregunta es simple, ¿cómo es posible que uno de los hombres más visibles de la organización, con acusaciones tan graves flotando a su alrededor, simplemente se esfumara? ¿Cómo puede ser que, con toda la tecnología que existe, sea un fantasma para la justicia mexicana? Y junto a él, está Celia Rangel, y otras como ella. Las mujeres que, según las autoridades estadounidenses, formaban el Círculo de Hierro. Las que supuestamente ayudaban a que la maquinaria del abuso funcionara. Ellas también, desaparecidas. Se las tragó la tierra. Están prófugos. Huyendo. Seguramente viviendo una vida muy cómoda con el mismo dinero que la gente de fe les entregó. Protegidos, quizás, por la misma red de poder que por tantos años los ayudó a crecer. Y hablando de esa red de poder, hablemos de los cómplices silenciosos. La pregunta que se cae de madura es, ¿qué pasó con los amigos poderosos? ¿Qué pasó con todos los políticos que se tomaron la foto, los que les abrieron las puertas de Bellas Artes, los que les dieron premios vergonzosos en los congresos? La respuesta, amigos, es tan simple como indignante, nada. Absolutamente nada. No hubo investigaciones políticas serias. Nadie perdió su trabajo. Nadie salió a dar la cara y a pedir una disculpa pública. Hicieron lo que mejor saben hacer, se escondieron detrás de un yo no sabía, borraron las fotos de sus redes sociales, y esperaron a que la tormenta y la memoria de la gente pasaran. El sistema político se protegió a sí mismo. El pacto de impunidad, hasta el día de hoy, sigue intacto. Pero en medio de tanta oscuridad, de tanta impunidad y de tantos fantasmas, surgió una luz. Una luz que no venía de un templo falso ni de un apóstol de mentiras. Una luz que nació del coraje de la gente. Hablemos de los valientes. Hablemos de las víctimas. Pero, ¿saben qué? Ya no vamos a llamarlas así. Porque una víctima es lo que los Joaquín quisieron que fueran para siempre. Hoy son sobrevivientes. Son guerreras. Son mujeres como Xochitl Martín, como Leticia Topete, y como tantas otras que encontraron la fuerza para contar su historia. Al principio, con miedo, con la voz quebrada. Luego, con rabia, con una fuerza que no sabían que tenían. Y ahora, con un propósito. Muchas de ellas se han convertido en activistas.
Han creado grupos de apoyo en redes sociales para ayudar a otros a escapar y a sanar. Usan el Internet, la misma herramienta que antes se usaba para adorar al falso apóstol, para difundir la verdad y para crear una comunidad de ex-miembros que se cuidan y se entienden. Mientras los prófugos se esconden en la sombra y los políticos guardan un silencio cómplice, ellas dan la cara a la luz del día. Ellas son la verdadera justicia en acción. Son la prueba viviente de que se puede romper la jaula, de que se puede sanar, y de que la voz de una sola persona valiente puede hacer temblar al imperio más podrido. Y son ellas, estas sobrevivientes, las que nos obligan a hacer la reflexión final. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué nos queda? ¿Qué aprendimos de todo esto? Bueno, familia. Ya viajamos al pasado, desenterramos los secretos y vimos la radiografía del monstruo. Pero ahora vamos a hacer algo diferente, algo que es casi más importante. Vamos a ver cómo opera ese monstruo hoy. Con el jefe en la cárcel, con el mundo en contra, ¿cómo le hacen para que el castillo no se les termine de caer? ¿Cómo logran que millones de personas sigan creyendo? La respuesta es que tienen un arma más poderosa que cualquier verdad, tienen su propio ministerio de la verdad. Una fábrica de propaganda que trabaja las 24 horas del día para crear una realidad alternativa para su gente. Así que, con su permiso, nos vamos a meter de espías a su cocina de mentiras para entender la receta. La pregunta que enfrentaron fue gigantesca: ¿cómo explicas que tu enviado de Dios, tu hombre santo y perfecto, se declaró culpable de crímenes terribles frente a un juez? La evidencia es un cañón apuntándote a la cabeza. ¿Qué haces? Pues aplicaron la primera y más descarada regla de la propaganda: si no puedes con los hechos, cámbiales el nombre. Su primer gran truco de magia fue transformar la palabra culpable en la palabra sacrificio. Una genialidad de la maldad. De un día para otro, en sus comunicados, en sus prédicas grabadas, en sus grupos de chat, la narrativa cambió. Naasón ya no era un criminal convicto, no. Se convirtió en un mártir, en un héroe que se sacrificó por amor a su pueblo para detener la persecución. Es una jugada tan absurda que parece de chiste, pero la repitieron tanto, con tanta seguridad, que para la gente de adentro se convirtió en la verdad. Una verdad que les permitía seguir creyendo sin que su cerebro hiciera cortocircuito. Pero para que esa mentira funcionara, necesitaban un villano. Y aquí es donde aplican la segunda regla, la más sucia y cruel de todas: si tu héroe es un monstruo, convierte a las víctimas en los verdaderos monstruos. ¿Qué hicieron con las mujeres valientes que alzaron la voz, con las Xochitl, las Leticia, con todas las que contaron su infierno? Las arrastraron por el lodo. En sus círculos internos, en sus conversaciones, las pintaron como las malas del cuento. No eran víctimas, se convirtieron en Judas. No eran sobrevivientes, eran instrumentos de Satanás. Eran mujeres pagadas por los enemigos de la Iglesia, mentirosas que solo buscaban destruir la obra de Dios. Crearon una campaña de desprestigio tan brutal que lograron dos cosas: que la gente de adentro viera a las víctimas con odio y desprecio, y que cualquiera que pensara en hablar se muriera de miedo de terminar igual. Acorralaron a las víctimas, las aislaron y las pusieron en el paredón de la opinión pública de su propia comunidad. Y con el héroe fabricado y los villanos bien señalados, solo faltaba el tercer pilar de la propaganda: todo es una gran conspiración. Cualquier prueba en su contra, por sólida que sea, la meten en el mismo saco. ¿Es un ataque a la fe? ¿Un reportaje de Milenio o de Mexicanos contra la corrupción? ¿Es la prensa vendida atacando a la Iglesia? ¿Una investigación del FBI? ¿Es el gobierno de Estados Unidos persiguiendo a los siervos de Dios? ¿Un documental en ViX? ¿Es el entretenimiento del diablo para sembrar la duda? Esta idea de la persecución es el pegamento que une todas sus mentiras. Es la respuesta fácil a cualquier pregunta incómoda. ¿Por qué hay tantas pruebas? Porque la persecución es grande. ¿Por qué la gente habla mal de nosotros? Porque nos tienen envidia. ¿Por qué arrestaron al apóstol? Porque el diablo está enojado con la Iglesia verdadera. Es un círculo perfecto que se alimenta a sí mismo. Y toda esta sopa de mentiras la sirven todos los días a través de su propio universo digital. Tienen sus páginas oficiales con noticias que parecen profesionales. Tienen a sus propios youtubers bendecidos que repiten el guión al pie de la letra. Y sobre todo, tienen sus grupos privados de Facebook y WhatsApp, donde borran al instante cualquier comentario que dude, cualquier pregunta que incomode. Crean una burbuja, un gigantesco salón de espejos donde la única voz que se escucha es la de ellos, repetida 1000 veces hasta que suena como la verdad. Y el resultado, amigos, lo vemos todos los días, incluso en los comentarios de videos como este. Leemos a gente, que seguro es gente buena y de fe, escribir con un convencimiento que asusta, puras calumnias,
Nuestro apóstol es inocente y volverá. La prensa manipula todo. No están locos. Están repitiendo, palabra por palabra, el guión que les dan de comer en el desayuno, la comida y la cena. Es la prueba viviente de que la propaganda, cuando es constante y total, funciona. El objetivo final de este ministerio de la verdad es muy simple, pero muy poderoso: hacer que la evidencia ya no importe. Que los hechos duros y fríos no puedan competir contra una emoción caliente y una fe ciega. Se trata de construir un muro mental tan alto y tan grueso alrededor de su gente, que la verdad, por más que grite desde afuera, ya no pueda entrar. Y mientras esa fábrica de mentiras trabaja sin parar para mantener tranquila a la gente, aquí en el mundo real, en los pasillos de la hermosa provincia, se está jugando el juego más importante de todos, el juego por el trono. Porque no se equivoquen. Un imperio de 5 millones de personas, y miles de millones de dólares no se manda solo. Con el rey en la cárcel, se desató una silenciosa guerra de tronos por el control del reino. La pregunta es, ¿quién manda ahora? Analicemos a los jugadores. Primero, en el tablero, tenemos a la figura más obvia, la reina regente. La esposa de Naasón, Alma Zamora. En cualquier monarquía, cuando el rey no está, la reina cuida el trono. Ella es la que da la cara. Su trabajo, hoy en día, es mantener la imagen de la familia santa y sufrida. Es la que aparece en las ceremonias, la que encabeza las oraciones por su mártir esposo. Es el símbolo de la lealtad, el pegamento que mantiene unida a la gente a nivel emocional. ¿Tiene poder real para tomar decisiones? Quizá no. Pero tiene el poder más importante, la legitimidad del apellido y el cariño de la gente. Ella es la que garantiza que el trono siga perteneciendo a la familia Joaquín. Pero detrás de la reina, ya se empiezan a mover los príncipes, los herederos al trono. Todos los ojos están puestos en el hijo mayor, Adorain Joaquín. Para la gente de adentro, la elección divina corre por las venas. No es algo que se gana, es algo que se hereda. Así que la pregunta que todos se hacen en voz baja es, ¿será él el siguiente apóstol? ¿Están nomás esperando a que cumpla la edad, a que la tormenta pase, o a que su papá, de alguna manera, le pase la estafeta desde la cárcel? La presión sobre ese muchacho debe ser enorme. Él es la continuación de la dinastía, la promesa de que un Joaquín siempre estará en el poder. Pero ojo, que en todo reino hay nobles poderosos que no son de la familia real. Y aquí tenemos al Consejo de Ancianos. Hablamos del círculo de pastores y obispos más viejos y poderosos. Hombres que han estado ahí por décadas, desde los tiempos de Samuel Joaquín. Ellos no tienen la sangre divina, pero tienen algo casi más importante: ellos son los que de verdad saben cómo funciona la maquinaria. Saben dónde está guardado el dinero, cómo se cobra el diezmo, cómo se controla a los pastores de los 58 países. Son los gerentes del negocio. Y la gran duda es, ¿son leales a la familia? ¿O son leales al poder? ¿Están realmente cuidando el trono para el principito Adorain, o están pensando que quizás, después de 3 reyes Joaquín, ya es hora de que el poder pase a gente que no sea de la familia? Son los únicos que podrían organizar una rebelión interna. Entonces, el panorama del poder hoy, sábado 13 de septiembre de 2025, parece ser una alianza muy tensa. Tienes a la reina Alma y a los príncipes como la cara pública, la garantía de que la sangre santa y la marca Joaquín siguen al mando. Y por detrás, tienes a este consejo de hombres poderosos que son los que de verdad operan el negocio día a día. Por ahora, se necesitan los unos a los otros. La familia necesita a los pastores para que el imperio no se les caiga, y los pastores necesitan a la familia para mantener la fe y la obediencia de la gente. Pero es una alianza frágil, un pacto de conveniencia. Y la pregunta que vale miles de millones de dólares es, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿La dinastía Joaquín logrará coronar a su cuarto rey, o veremos una guerra interna que termine por partir el imperio en dos? Esa, amigos, es la telenovela política que se está viviendo, a puerta cerrada, en el reino de la luz del mundo. Y mientras ellos allá adentro se pelean por la corona de un reino podrido, nosotros aquí afuera vamos a dar el último y más importante paso de esta investigación. Vamos a abrir el telón por completo. Porque les voy a contar el secreto más grande de todos, la revelación que hace que todo el imperio de la luz del mundo se vea chiquito, predecible, casi patético. Aquí está la verdad, la luz del mundo, con todos sus edificios gigantescos, sus millones de seguidores y su historia de casi 100 años, no es original. No inventaron nada nuevo. Son un refrito, una copia de una copia. Han estado siguiendo, paso por paso, página por página, un manual muy viejo y muy oscuro. El manual del dictador espiritual. Y hoy, vamos a desglosar ese manual,
para que lo vean, lo entiendan, y nunca, pero nunca, caigan en una trampa parecida. Capítulo 1 del manual, el líder único y especial. Toda historia de estas empieza igual. Un hombre, siempre un hombre, se levanta y dice ser diferente. Que tiene una línea directa con Dios, que es un profeta, un apóstol, la reencarnación de alguien importante. En el caso de los Joaquín, era la elección, la sangre divina. Suena muy especial, ¿verdad? Pues no lo es. Miren a Jim Jones en Guyana, que se decía la reencarnación de Jesús y de Buda. Miren a David Koresh en Waco, que se proclamó el último profeta. El primer capítulo del manual siempre es el mismo, un hombre se autoproclama la única puerta al cielo, y si quieres entrar, tienes que pasar por él. Capítulo 2 del manual, nosotros somos los elegidos, el mundo es el enemigo. Una vez que tienes al líder, tienes que crear la mentalidad de equipo, de secta. ¿Cómo lo haces? Le dices a tu gente que ellos son especiales, los únicos que tienen la verdad, el pueblo elegido. Y, al mismo tiempo, les dices que todo lo que está afuera, la familia, los amigos, la prensa, el gobierno, es el mal. Es el mundo pecador que los quiere destruir. La cienciología, por ejemplo, tiene su política de desconexión, donde obligan a sus miembros a cortar lazos con cualquiera que critique al grupo. Es la misma gata, no más que revolcada. Te hacen sentir parte de un club exclusivo y, a la vez, te meten un miedo terrible a lo que hay afuera. Te aíslan para controlarte. Capítulo 3 del manual, las reglas de la jaula. Y claro, todo club exclusivo tiene reglas. ¿Les suena el control de la ropa, las faldas largas, el no poder cortarse el pelo? Pues miren a los grupos polígamos fundamentalistas en Estados Unidos. Es su uniforme. ¿Les suena el control sobre con quién te casas? La secta Moon, en los años 70 y 80, casaba a miles de personas en ceremonias masivas con parejas que no conocían. ¿Les suena el control de la información? Todos, absolutamente todos estos grupos, prohíben o desaconsejan leer noticias o libros que los critiquen. El manual es clarísimo, controla cómo se ven, cómo aman y cómo piensan. Capítulo 4 del manual, la explotación como privilegio. Y por supuesto, el capítulo final del manual, el objetivo de todo el negocio, el dinero y los privilegios del líder. Todas estas organizaciones son esquemas piramidales. La gente de abajo trabaja hasta el cansancio y entrega su dinero con fe, y la gente de arriba, la élite, vive como reyes. Y no solo es el dinero. Hace poco oímos hasta el cansancio de un grupo llamado Nxibn. ¿Se acuerdan? También tenían un círculo secreto de mujeres elegidas que estaban al servicio total del líder, a las que incluso llegaron a marcar en la piel como si fueran ganado. El patrón es idéntico, el abuso de poder, el más terrible de todos, se disfraza como el más alto privilegio espiritual. Así que, ¿cuál es la receta que todos ellos siguen? Un líder carismático que se dice Dios. La promesa de que tú eres especial y el mundo es malo. Un montón de reglas para controlar tu vida y tus pensamientos. Y al final, la exigencia de que les entregues tu dinero, tu cuerpo y tu voluntad. Es el mismo fraude, la misma estafa del alma, solo que con diferente uniforme y diferente acento. Pero aquí viene la buena noticia. La razón por la que hicimos este análisis tan largo y tan profundo. Una vez que conoces el manual, una vez que ves los trucos, la magia desaparece. Se les cae el teatrito. Ya no te pueden engañar, porque reconoces las señales a kilómetros de distancia. El conocimiento, amigos, el análisis, el atreverse a preguntar. Es la única vacuna que existe contra los falsos profetas. Y ahora que sabemos cómo funciona el veneno, y que tenemos la vacuna en nuestras manos, solo nos queda una última reflexión. Después de todo este viaje, ¿qué nos llevamos a casa? Hemos viajado a las entrañas del monstruo. Hemos diseccionado su cuerpo, analizado su veneno y expuesto su ADN. Y ahora, aquí al final, regresamos al punto de partida, a ese hueco en el pecho humano. La historia de la luz del mundo, y la de todos los cultos que han existido y existirán, no es la historia de un engaño. Es la historia de una sed. La sed de respuestas, la sed de pertenencia, la sed de un propósito más grande que nuestra propia vida. El error fundamental, el pecado original de la humanidad, nunca fue tener esa sed. El error fue creer que el agua para calmarla estaba en la mano de otro hombre. Delegamos nuestra fuerza en un líder. Proyectamos nuestra esperanza en un elegido. Y construimos pedestales para hombres mortales, olvidando que un pedestal es solo el primer paso para construir un altar. Y en todo altar, tarde o temprano, se exigen sacrificios.
Un verdadero guía espiritual te entrega un mapa y una brújula para que tú encuentres tu propio camino. Un falso profeta te exige que le entregues el mapa, la brújula, los zapatos y el derecho a caminar. Un verdadero maestro te enseña a volar libre. Un dictador espiritual te construye una jaula más cómoda y la llama el cielo. La divinidad, si es que existe, no habita en un trono en Guadalajara, ni en el Vaticano, ni en el Tíbet. Habita en la conciencia que se atreve a preguntar, en la empatía que se niega a juzgar, y en el coraje que se levanta y dice no ante la injusticia, aunque una voz desde un púlpito te ordene decir amén. Y aquí, al final de todo, ya no hablamos como analistas ni como narradores. Hablamos como vecinos, como gente. Y quiero hablarle a 3 corazones. Primero, a ti, que escapaste. A ti, que eres un sobreviviente. Mírate. Estás de pie. Después de todo lo que viviste, estás aquí, escuchando esto. Tu valentía para romper las cadenas es la luz más poderosa que ilumina la salida para otros que aún están en la oscuridad. La herida sanará, te lo prometo. ¿Y tu historia? Tu historia ya no es una de dolor. Ahora es un manual de supervivencia, un testamento de tu fuerza. Siéntete orgulloso de ella. Segundo, a ti, que sigues adentro. Que quizás estás viendo esto a escondidas, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No te vamos a pedir que nos creas a nosotros. Te vamos a pedir algo mucho más difícil, que te atrevas a escucharte a ti mismo. Escucha esa pequeña voz en tu interior, esa que en las noches te pregunta, ¿y si todo es mentira? Esa voz no es el diablo, como te dijeron. No es una tentación. Esa voz es tu libertad, tratando de nacer. Ten el valor de hacerle caso. Y finalmente, a todos los demás. A todos nosotros. La lección de esta historia tan terrible es simple, pero es la más importante de todas. Cuida tu fe, pero cuídala de los hombres que dicen ser sus dueños. La fe es un jardín personal. No dejes que nadie, absolutamente nadie, te construya muros alrededor y te diga qué flores puedes plantar y cuáles no. Una creencia que te pide que dejes de pensar, que te aísles de los que te quieren, que le entregues tu dinero ciegamente o que dudes de tu propia conciencia. No es fe. Es una trampa. Por eso, este documental no es solo una historia de crimen y misterio. Es una herramienta. Es una vacuna. Si este viaje de casi 2 horas te movió, si te indignó, si te enseñó algo, no dejes que esta conversación muera aquí. Ayúdanos a vacunar a otros. Un me gusta en este vídeo no es por vanidad. Es para decirle al mundo digital que esta conversación importa, que la verdad sobre estos temas debe ser escuchada. Y compartirlo. Compartirlo es encender una pequeña luz en un cuarto muy oscuro. Quizás esa luz sea justo lo que un amigo, un familiar, o un completo desconocido necesita para encontrar la puerta de su propia jaula. Yo soy su tía Mona. Cuídense mucho. Y por favor, cuestionen todo.